forma y nos la entregan. Bien, nosotros ahora vamos a entrar en Hegel. Yo les había dicho que Kant era difícil. Bueno, Hegel es más difícil. Es mucho más difícil. Hablar de la importancia de la filosofía hegeliana es como medio ocioso. Hay una frase que dice: cada época se define a sí misma según la interpretación que da de Hegel, nada menos. ¿Qué interpretación da de Hegel o ha dado de Hegel nuestra época? Entendiendo por esto las filosofías que han surgido en los últimos 30 años del siglo pasado y que todavía tienen vigencia, sobre todo en Francia y en la academia norteamericana y también en la nuestra. Es decir, esto es mecánico, todo lo que tiene suceso en Francia, en la academia norteamericana, es recibido en los países que son consumidores de conocimiento y no productores de conocimiento, como es el caso nuestro. Bueno, a Hegel se lo ha criticado mucho en los últimos 30 años porque se ha criticado la idea de dialéctica como un progreso histórico. Lo que Hegel viene a postular es que la historia es un desarrollo permanente y que ese desarrollo es un desarrollo dialéctico que se da por medio de afirmaciones, negaciones y superación de las negaciones, otra vez la negación que niega lo establecido y la conciliación del tercer momento dialéctico que contiene a los antagónicos, y así la historia va avanzando a través de la negación que las nuevas formas históricas ejercen sobre las antiguas. Esto entrega un sentido lineal de la historia. En efecto, en Hegel hay una continuidad, una linealidad de la historia, y cada una de las formas dialécticas que se constituye es una totalidad. Entonces, el concepto de totalidad es el que más va a ser cuestionado en Hegel por estos pensamientos que están muy cercanos a la caída del muro de Berlín, a la crisis de la Unión Soviética y a la crisis del pensamiento marxista. Cuando se critica a Hegel se está criticando a Marx en estos casos. La crítica a la categoría de totalidad es el aspecto fundamental que incorpora el postestructuralismo y el posmodernismo. El postestructuralismo con Foucault, Althusser, Derrida, Barthes, Deleuze, todos ellos vienen a criticar la categoría de totalidad y más todavía insistirán en esto los posmodernos, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, etcétera, hay varios pensadores posmodernos, y Gianni Battimo en Italia. ¿Qué es lo que ellos intentan decir? Que no hay totalidades en la historia, que la historia es una sucesión de fragmentos, de miríadas de acontecimientos, que la historia es un caleidoscopismo, que no existe la categoría de totalidad, que la historia nunca totaliza, porque la historia es una fragmentación constante de infinitos hechos que nunca cierran en una idea de totalidad. Lo que hacen con esto es criticar la idea de totalidad en Hegel y Marx y adosarla al Estado totalitario soviético. Y lo que están haciendo con esta multiplicidad infinita de hechos históricos que nunca termina es estar defendiendo la pluralidad de la democracia liberal y del mercado. Esto debiera quedar bastante claro. Es decir, Hegel y Marx son la totalidad que la dialéctica va cerrando en cada uno de los avances de la historia, el pensamiento totalizador, y los las filosofías tanto las postestructuralistas como las posmodernas, incurren en la exaltación de lo fragmentario. ¿Por qué lo fragmentario? Porque efectivamente, en un punto, y yo concuerdo bastante con esto, pero no con el sentido político que le dan, pero convengamos que ya es difícil admitir o sentir o vivenciar, como quieran, que la historia tiene un sentido lineal, que la historia progresa. Si algo tiene nuestra experiencia generacional es que la historia
en efecto, y esto de filósofos como Walter Benjamin lo dijeron, es una historia como catástrofe, que la historia acumula ruinas sobre ruinas y que lejos de progresar en un sentido lineal, lo que hace es ir a los tumbos en un tiempo que no es lineal y en una serie de hechos fragmentarios que colisionan los unos con los otros, impidiendo un conocimiento totalizador. Ahora, lo que se ha logrado con esto, este pensamiento, ha surgido como un pensamiento que viene a validar la experiencia neoliberal de la pluralidad que, dicen los neoliberales, el mercado expresa y que la democracia expresa. A esta altura de la historia, eso tampoco ocurre. Nosotros estamos hartos, digamos, de la democracia neoliberal, del mercado y de todas las bondades que prometió esa filosofía y que han colapsado en el siglo XXI y que el atentado a las Torres Gemelas liquida al posmodernismo porque vuelve a instaurar una historia universal que solo puede ser entendida a partir de categorías como la de totalidad hegeliana.